los hijos de los baby boomers, la generación X, son los que empiezan ya como a disfrutar esa consolidación económica y que se ve replanteada en el consumismo, ¿no? El desarrollo del consumismo, de las grandes, inclusive de la más media, ¿no? Y del zapping. ¿Se conocen qué es el zapping, no? El estar cambiándole de canal. Sí, la facilidad que tiene ahora a partir del control remoto. Sí, a partir del control remoto, que esas características van marcando a la generación X, y bueno, desde la música, el tipo de ropa. ¿Quería decir algo, Felipe? Te escucho. No, te decía con respecto al consumismo. La generación antes de los boomers, pues que les tocó la guerra, pues incluso en Estados Unidos les tocaron políticas de racionamiento, güey. Uh-huh. Ellos de racionalización. De racionalización. Sí, bueno, raciocinio. No, racionamiento, güey. No. A ver, te racionaban la gasolina. Ok, explica. Te racionaban la botana, incluso a los estadounidenses, por lo menos la gasolina y muchas refacciones así para equipo. Tú como economista, háblanos sobre el New Deal, güey. No, eso es antes, güey. No, pero eso va moldeando pero es parte, eso va moldeando y eso moldea los hábitos, ¿no, güey? Ya los boomers nacieron en una época de consumir un chingo, güey. Lo interesante es que, por ejemplo, los acontecimientos que marcan una generación, pues también van influyendo en el tipo de comportamiento, en las conductas que tienen las generaciones. Por ejemplo, la generación de los baby boomers tenía una característica que estaba le interesaba mucho la seguridad, ¿no? Sobre todo la seguridad económica, porque venía de una familia o de una historia familiar de austeridad, ¿no? Como tú dices, donde se racionalizaba, pues racionaba, los bienes materiales, ¿no? Y yo tengo percibido que esa generación, o sea, no sé si esa es la generación de mi abuela que me tocó percibir, y en general los viejitos. Y eran muy trabajadores. Trabajadores no tenían ni siquiera, deja tú, carros o cosas así, que es ya algo visto como superfluo para esa generación. Ni siquiera se reflejaba en su casa el nivel de ahorros que tenían. O sea, podían tener ahí en la cuenta 3, 4 millones de pesos ahorrados y vivir en una casa de 100,000 pesos. Entonces, pues yo lo que percibo es que lo que tú dices de la seguridad era más importante que cualquier cosa presumible o que cualquier cosa disfrutable. Sí, no, y aparte las cosas las hacían para durar. O sea, duraban mucho sus muebles, duraban mucho sus artefactos electrónicos. El amor. Duraban mucho, bueno, el amor. Por ejemplo, nosotros, ya la generación X... La propiedad de la mujer. Mucho amor. Ya la generación X le es más familiar el nuevo tipo de familias, ¿no? Ya le tocó las familias separadas, ¿no? Lo que le llaman familias disfuncionales. La mamá ya trabaja. La mamá ya trabaja. Bueno, se integra desde los años 30, 40 la mujer al mercado laboral. Sí, las mamás de los boomers pues, son famosas porque fueron las primeras que le entraron al trabajo. Al quite, ¿no? Y lo interesante, bueno, no sé si ustedes han visto, es el proceso o la conformación psicológica de los baby boomers, que luego va a impactar en la generación X. Regularmente los boomers pues eran muchos de ellos fueron no tenían el padre, muchos de ellos habían perdido a sus papás en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo que pasa es que aquí entra lo que yo siempre digo cuando hablamos de las generaciones, ¿no, güey? Porque la raza quiere echar en el mismo cajón, como decía David. Sí, todo. A todos los que nacieron en tal época, en todo el mundo, güey. Sí, no. ¿Cuántos mexicanos perdieron a su papá en la Segunda Guerra Mundial, güey? Por eso, por eso yo decía... Pero espérame. ¿La influencia del que genera el mainstream, que son los gringos? Por supuesto, y esa influencia va creciendo, güey. Sí, pero sí la integración actualmente es mayor que la que pudo haber en la X y mucho mayor que la pero que pudo haber en los sí es muy... Digo, es acertado el comentario del Felipe. Pues sí, o sea, sí, que lo había hecho previamente. No podemos meter todos en la misma caja, o sea, de hecho, las definiciones que hay sobre estas generaciones son más definiciones hechas para los europeos y los americanos, ¿no? Para los wire. Para las grandes naciones. Para los que cuentan. Pero por ejemplo, acá lo que se dice...
Ya ni me acuerdo que era Wire, pero... La Working Class Hero. No, lo interesante es, por ejemplo, que la generación silenciosa en nuestro país es la generación que surge del proyecto postrevolucionario, que va emigrando de las zonas rurales a las zonas urbanas, cuando se da todo este cambio del país, ¿no? Que le toca la construcción del Partido Revolucionario. Hermoso. Sí, hermoso, no tiene nada más, pero Alabado sea el partido. Eso es santificarlo. Pero también en nuestro país es también la construcción de las instituciones que van moldeando a lo que el país es hoy, ¿no? Digamos que esos serían como que los escenarios. Sí, muchos no tienen tienen sus papás, no fueron en la Segunda Guerra Mundial, aunque va el batallón ¿cómo se llamaba el batallón el escuadrón? No tenemos la misma condición, pero se comparten ciertos acontecimientos, ¿no? Una de las características, por ejemplo, actuales, como ya dicen ustedes, pues es la capacidad que tiene la tecnología de ahora sí de crear una aldea global, sobre todo por la comunicación, ¿no? Antes no había esa comunicación. Era más tardado, estaban más aislados los países, la comunicación era más tardada, ¿no? Con diferencia ahora, pero creo que sí hubo, por ejemplo, ciertos acontecimientos históricos que van marcando a las generaciones. No sé qué creen ustedes. Bueno, yo quiero hacer apuntes ahorita de cómo percibo el... De una cómo vez. Percibo pues es que nos vamos... Yo ya quiero hablar de los pinches centennials, de que todavía, para mí este proceso de lo de la aldea global todavía no se acaba de consumar, porque la otra vez escuché en un podcast que Felipe detesta, cada que puede les echa bronca, que es el del Pasquín. Te invito a escucharlo, Jorge, ¿no? Para que veas que no hay que decir aquí, porque se emputa el señor Felipe si lo repites aquí. De cómo hay una diferenciación entre los niveles adquisitivos, a ver cuál generación. Mejor ve Chumel, güey, que esos güeyes. Por ejemplo, los güeyes decían, y aunque lo decían cotorreando y sin profundizar en por qué lo decían, yo sí lo caché el por qué lo decían. O a lo mejor se empató con lo que yo pienso, que decían, si usted es millennial pobre, en realidad usted es generación X. Porque el desfase se va marcando por con quién convive normalmente la raza. Yo, por ejemplo, lo de la aldea global todavía no lo alcanzo yo a ver así como que, sí, cierto. Porque aunque ya estamos todos conectados en las mismas redes, por edades, a lo mejor algunos más en Facebook y otros más en Instagram, para seguir los patrones de las redes tienes que consumir ciertas cosas, y para poder consumir ciertas cosas tienes que tener poder adquisitivo. Entonces mucha raza, si no tiene el poder adquisitivo para seguir esas tendencias millennials, o a lo mejor en su tiempo generación X, pues en realidad se sale de las redes para convivir con sus vecinos, y si la mayoría de sus vecinos son más grandes, que es lo que suele suceder, pues entonces perteneces a la generación con los que convives. ¿Por qué suele suceder? O sea, pues que las edades se mezclan en las comunidades vecinales, y si tú eres a menos que sea una grande comunidad vecinal estudiantil, güey, donde sí todos somos de la misma edad. No, pues esa afirmación sí está muy estúpida, pero o sea, pero sí es cierto eso de que hay un desfase, güey, porque no puedes consumir, hasta cuando dijiste lo de que no puedes consumir al ritmo que te exigen, por decirlo de esa manera, las redes sociales. Hasta ahí vas a toda madre, ¿no? Que eso es, bueno, eso está un poquito más fácil de medir. Ya no sé cómo medir lo otro, güey. Es una percepción. No sé cómo medir lo otro. Pero yo tengo la percepción bastante reiterada a través de cómo veo a la raza. Que si eres pobre, convives a lo mejor por el trabajo, a lo mejor por lo vecinal o por la familia. Sueles convivir con gente más grande que tú. Y eso te va moldeando tu forma de ser, güey. Eso implica que los que tienen varo conviven con gente más pueden joven. Permanecer conviviendo con la raza de su edad porque siguen en la escuela, por ejemplo, güey. El que tiene el privilegio de poder seguir en la escuela, pues sigue conviviendo con la raza de su edad. Los chavos que en la secundaria ya no tienen lana, güey, pues se tienen que salir a jalar, y normalmente jalas con gente más grande. Entonces, el privilegio de seguir conviviendo con la gente. ¿Y el más grande qué sería, güey? Pero bueno, yo me perdí. Generación X. Me perdí. O generación vieja, güey. Tú te avejentas conforme eres más pobre, güey, por el entorno con el que convives. No, yo creo que más bien es por la generación, por la creación de una memoria
o de experiencias colectivas, ¿no? Lo que te va moldeando y te va a puntos de referencia. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar aquí, por ejemplo, Felipe lo hace mucho en sus comentarios sobre las películas de Rambo, güey, que es un referente, pero a lo mejor O sí de Sayas. Sí, o de Sayas. Pero, a ver, ahí vamos. A eso voy, pero por ejemplo, si un chavo, un jovencito, le habla sobre Alfonso Sayas, pues no va a saber quién es. Depende, pero güey, ahí depende, sí, güey. güey. Si el chavo es pobre y nomás tenía tele abierta, güey, y Exacto. había No, una no, temporada en no. la que nomás estaba No, Sayas, no tiene güey. que ver, no tiene Porque que ver. ahorita te digo- ahorita ¿Cómo te no digo, va a güey. tener que ver, güey? No, O sea, no tiene el que chavo ver. no puede agarrar y decir, güey, vamos a ver la nueva de Star Wars. No porque inclusive... Ve la de Star Wars que sale en el 5, güey. No porque inclusive los medios de comunicación, Dice, no mames, viste mi pobre angelito, güey. aunque sean abiertos, o sea, te meten contenido Sí, en los grandes hechos, güey. contemporáneo. Si en los grandes hechos que comentan los noticiosos, güey, pues eso sí nos agarran a todos, o que si ganó... Inclusive hasta en la cultura, en lo inmediato, güey, en lo ahorita inmediato. Esta generación que dijera la raza, generación moldeada por Game of Thrones, pues no mames, güey, nomás los que tenían HBO y disponibilidad de HBO, güey. O sea, ahorita sale a preguntar, güey, a ver aquí donde estamos en la serie alterna del tren, a ver cuántos han visto Game of Thrones, güey. Bueno, pero le puedes preguntar ¿Qué sobre te van a decir? las novelas. Te van a decir cuál Game of Thrones. No, precisamente Por eso, por a ellos los moldeó Es la lo que Rosa de Guadalupe, A güey. ellos los moldea la Rosa de Guadalupe, güey. No, Te moldeó Game esos of comentarios Thrones. son muy clasistas. Güey, Pero pues, eso es real, güey. No, son muy clasistas. Es real, güey. Es real. O sea, el que sea políticamente incorrecto no lo hace irreal. No, güey. inclusive No lo hace falso. yo creo que ya hasta los medios de comunicación, pues, que juegan una parte muy importante aquí, los abiertos están recurriendo a contenidos más como, inclusive hasta de internet, ¿no? Por ejemplo, una de las características en Pero sí medios... ya te involucra No, espérame. ciertos conocimientos y manejo No, de la no, computadora. pero y por la ejemplo, chingada. ya mucha gente Mira, ahorita cuenta... vamos a salir, güey, y vas a preguntarle... ¿A quién ha visto Game of Thrones, güey? El No, primero no. que te diga que sí te beso No, las nalgas, bueno, güey. es- Las dos nalgas te las beso, güey. Si un güey de estos te dice que... No, que tienes que algo. preguntarle si a lo mejor tiene Netflix, güey. Por eso. Bueno, hasta eso, ¿eh? por Hasta eso. eso. Espérame, hasta eso a eso vamos. voy, Por a eso. eso voy, a Es eso lo que voy, estamos a eso diciendo, voy. güey. O sea, la gente ya ahorita, por eso las televisoras, las grandes compañías como Televisa y TV Azteca están teniendo caídas en sus ¿cómo se llaman? Sí, porque la raza con mayor poder adquisitivo ya no los ve. No, inclusive Pero la clase programa- media está cambiando ese tipo de Por eso es la que de tiene poder programas, güey. adquisitivo, güey. Pero la gran masa, güey. El programa que más ven los niños, güey. En México, güey. Los niños. ¿Según qué dato, güey? Según... A ver, ¿qué dato, No cabrón? me acuerdo cómo se llama la institución, güey. No. Eso no, güey, déjame te digo yo. Pero ese dato yo lo oí en el Yo no IMER. tengo ni del Citatir, güey, ni de la pinche. Ese dato yo lo oí en un noticiero del Ni IMER. el IMSS. Yo lo escuché con güeyes que son todos trabajan en Televisa, que tienen su podcast, el podcast borracho, y reiteran cómo antes el hitazo de Televisa, que creo que ya lo hemos comentado hasta en tu presencia, güey, te reunía 35, 40 millones viendo la novela estelar, güey. Sí, Ahí la que salía previa a López Dóriga. Y ahorita de vergazo, en sus mejores capítulos, La Rosa de Guadalupe te junta 2 o 3 millones de mexicanos. Sin embargo, güey. sigue siendo el más visto, güey. Y es el más visto por su replicabilidad en YouTube, güey. Pero en vivo sigue siendo la madre más vista. Entonces, lo ven viejitos, lo ven jóvenes pobres, güey. Pues son de la misma generación, güey. Yo soy de la misma generación que ve... Bueno, yo no he visto Game of Thrones, pero soy de la generación que vio House of Cards. Que también sale y pregunta a ver quién Pero ya vio mira, House por ejemplo, of Cards. ahí lo que güey. sí lo que sí dice David. Ponte en el lugar de una señora, güey, que tiene sus chavitos de primaria, güey. 6, 8 años, güey. La señora jala limpiando cantones y la chingada, lo que quieras. Ahí medio tiene su cuarto, paga renta y la madre. No tiene la señora para llevarlos al karate y a la natación. Y la chingada. No, pero... Los niños están en la casa, güey. Pero tiene un celular, güey, donde pueden ver YouTube, donde pueden ver capítulos de esas series. Cada vez está más restringido, para ver cosas gratis, güey. ahorita más. Pero sin embargo, sigue siendo la señora. ¿Cómo creció, güey? Pues viendo la novela, güey. ¿Ella qué hace? Ve la novela y el chavito ve la novela, güey. No necesariamente. Generación No compartida. necesariamente. Por güey. ejemplo, un caso muy conocido. No, yo conozco una tía que también, güey. Que- Sí, yo también exacto. tengo una tía en El Paso, güey. Tengo Pero eso ¿qué un tiene primo ver? que tiene una hija y se la pasa jugando Roblox. No, me queda claro, güey. Me queda claro y sí sucede, güey. Aquí vienen los chavitos con las señoras que van a hacer la secundaria abierta y la chingada y están jugando en el celular, güey. No sé si realmente... esos datos
checarlos ahora con el censo, de cuánta gente tiene acceso a Internet, por ejemplo, en nuestro país. Cada vez es más. Creo que 60, 70 millones, pero es que depende de la metodología, güey, porque